Bien, chicos, hoy día es un desafío para todos la materia que vamos a ver ahora, porque es un tremendo tema. Ya es un tema grande que de hecho son temas de tesis, son motivos de estudio todavía en anatomía, de especie, interespecie. Así que la biología, como ya vimos en las generalidades el otro día, es una cuestión que en anato es bastante extensa, y nosotros en pregrado tratamos de acotarlo un poquitito, ¿verdad?, a las cosas más importantes y la caracterización más importante de los músculos, y aún así es enredado. Y con esto hemos terminado por hoy. Y por lo tanto demanda mucha concentración de vuestra parte, ¿ya? Así que lo que les pido por favor es que evitemos la conversación, traten de estar concentrados conmigo, de no meter mucho ruido, y que avancemos, ¿ya? Tengo un videito también al final que mostrarles. Les voy a dejar el link para que ustedes mismos también puedan ingresar a esa página de la Universidad de Murcia, en España, con uno de los dioses de la anatomía veterinaria a nivel mundial. Se van a dar cuenta que incluso son antiguos los videos, tienen algunos nombres medio antiguos, pero funcionan súper bien para poder estudiar desde la casa, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de topografía anatómica y hablábamos del cíngulo o cintura del miembro torácico, ¿cierto? Ya. Resulta que es súper importante que cuando nosotros estudiamos teología conociéramos cuál es esa cintura escapular o cíngulo del miembro torácico, porque en definitiva es la zona anatómica en donde los tejidos blandos generaban esta sinsarcosis, ¿cierto? Sinsarcosis. ¿Cuáles son esos tejidos blandos? Los músculos, ¿ya? ¿Pero qué músculos? Y aquí es donde aparece la primera definición que usted tiene que tener súper claro de aquí en adelante. Existe una gran clasificación de musculatura en los miembros torácicos y pélvicos, que son la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca. Y se los voy a colocar de la siguiente manera. Que justo yo venía escuchando que... Adelante, no estamos bien. Supongamos que a Chile llega algún hermano latinoamericano extranjero, ¿cierto? ¿Ya? Pero él viene de afuera, ¿cierto? De otro país. Pero cuando se instala en Chile y hace todo su proceso legal y todo, termina siendo chileno, ¿verdad? ¿Sí? Pero originalmente él nació, o ella nació, en el extranjero, cualquier otro país, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, donde sea, ¿ya? Pero vive en Chile. ¿Pero dónde nació? En el extranjero. ¿Pero dónde vive? En Chile. Entonces, en ese ejemplo, sería un músculo extrínseco. Es decir, un músculo extrínseco nace o se origina para nosotros anatomistas, ¿cierto?, en cualquier parte del organismo del animal, pero vive en el miembro torácico. ¿Se entendió? Es decir, tiene su origen fuera del miembro torácico, pero se inserta en el miembro torácico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la función de esa musculatura extrínseca, o una de las funciones de esa musculatura extrínseca, es justamente generar la sinsarcosis. Por esa razón tiene que venir desde afuera e insertarse en el miembro torácico. Por lo contrario, una musculatura intrínseca tiene su origen y su inserción en el mismo miembro torácico, no afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Así entonces, aquí, en esta zona, principalmente en la zona escapulohumeral, es donde se van a insertar la mayor parte de la musculatura extrínseca, ¿ya? La mayor parte. Y luego,
húmero, radioulna, hasta abajo, es donde se van a insertar la musculatura intrínseca o propia del miembro torácico, ¿ya? Entonces, ya tiene usted en sus manos una herramienta para poder estudiar. O sea, usted puede llegar a su casa y hacer una tablita y colocar músculos extrínsecos y otra tablita y hacer músculos intrínsecos. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito que se acomoden, que se muevan la silla, que dejen de hablar con la compañerita y compañero que está al lado. Porque, lo de extrínseco era entonces lo que se disparaba fuera del miembro torácico. Sí. ¿Estamos? ¿Se ubicaron ya? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ya se pusieron al día y todo eso? Sí, ya, ok. Atención entonces, porque yo no puedo volver atrás, queridos y queridas. No puedo, estamos contra el tiempo en el semestre. Este semestre es tremendamente traicionero. Tiene muchos feriados, muchas semanas de descanso, día del veterinario, feriados de no sé qué cosa, bla, bla, bla. Entonces, por favor, concentración. Vale. ¿Me estás preguntando? No, ah, ya. Buenas. Ok. Entonces, vamos a partir justamente con la musculatura extrínseca del miembro torácico, ¿ya? Y aquí, por suerte, son siempre los mismos músculos, ¿ya? Para la mayoría de las especies, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos la obligación de estudiar, ¿ya? Y tenerlo súper claro. En este dibujo que está acá, usted puede ver, por ejemplo, el músculo que está aquí arribita. Voy a ver si tengo un puntero aquí en la diapositiva. Puntero láser, ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, este triángulo que está aquí arribita corresponde al trapecio. ¿Se acuerda que nosotros en generalidades dijimos que habían nombres de algunos músculos que se llamaban así porque tenían la forma de... Bueno, tienen una forma trapezoidal, ¿ve? Entonces, si usted se da cuenta, el origen es en el cuello, es en el dorso, ¿ya? El origen de este músculo no es en el miembro torácico como tal, es en el rafe medio del cuello, así se llama, rafe medio del cuello. Es decir, como si yo tomara el cuello arriba y lo partiera justo en la mitad, es decir, un corte mediano, esa zona donde justo está el ligamento nucal, que es un ligamento amarillo, pregunta de Solemne, esa zona se llama rafe medio. Y ahí nace, para ambos lados por supuesto, este músculo que se llama trapecio. Y el músculo trapecio tiene dos porciones. Una porción cervical, que vendría siendo como de ahí hacia allá, y una porción torácica, justo en la mitad de la escápula, hacia atrás. Y ambas porciones tienen su inserción en la espina de la escápula. Entonces, ¿se insertan en el miembro torácico? Sí. ¿Se origina en el miembro torácico? No. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo extrínseco. ¿Sí? Es un músculo foráneo, si usted quiere, ¿ya? Pero la palabra correcta es extrínseco. ¿Y cuál es el aporte de este músculo trapecio? Porque aquí lo podemos ver de manera real en este cachorrito. Porción torácica, porción cervical, trapecio, se inserta aquí en la espina de la escápula, ¿ya? ¿Cuál es la función que tiene ese músculo? Primero, la sinsarcosis, por supuesto, como todos los músculos extrínsecos, pero también la elevación del hombro, ¿ya? El músculo trapecio lo que hace es elevar el hombro, ¿sí? Trapecio entonces eleva el hombro en el perrito. También apoya la marcha, ¿sí? Porque como tiene una porción cervical y una porción torácica, cuando el animal está caminando, ¿cierto?, da un apoyo adicional al movimiento del miembro torácico hacia adelante, ¿ya? Y luego a la tracción hacia atrás. Entonces, es todo un conjunto de movimientos, ¿sí? Lo más importante es que usted sepa que nace en el rafe medio del cuello, que tiene una porción torácica y una porción cervical, y que se inserta en la espina de la escápula. Y que como tiene un origen externo y tiene una inserción interna en el mismo miembro torácico, entonces es un músculo extrínseco. ¿Se entendió? Ya. Así como lo acabamos de ver con el músculo trapecio, van a ser todos los músculos de ahora en adelante. Todos. Los 700 y tantos músculos que tenemos que ver.
¿Ya? Bienvenido a Telegram. Sí. Ya, vamos entonces. Siguiente músculo, voy a dejar el más difícil para el final. Siguiente músculo. A ver si tengo una imagen más grande aquí. Siguiente músculo, el ancho dorsal. Fíjate dónde se origina. Se origina acá, en la fascia toracolumbar, así se llama. En el tórax, en definitiva. En la pared costal del tórax, ¿sí? Se origina ahí, bien superficial, debajo del subcutáneo, inmediatamente ancho dorsal. Y sus fibras se dirigen hacia el húmero. Por lo tanto, el origen es fuera del miembro y la inserción es en el miembro. Músculo extrínseco. ¿Cuál es la función? Llevar el húmero hacia caudal. Llevar el húmero hacia caudal. ¿Sí? Por esa razón, cuando usted está en el gym, para trabajar el dorsal ancho o ancho dorsal, tiene que hacer remo bajo, ¿cierto? Con la mancuernita para atrás. Esas cosas. No quiero darme más ridículo, por favor. O, por ejemplo, hacer lat pull down. Jalones para ustedes, los flyers. Ya. ¿Ya? ¿Cierto? Ok. Ahora, este músculo que está aquí es el dolor de cabeza de todos nosotros. Llevar el número hacia dónde? Hacia caudales. Sí. Este es el dolor de cabeza de todos nosotros, por varias razones. Primero, porque por alguna razón se les olvida. ¿Sí? Sofía, ¿sí? Por alguna razón se les olvida. Y porque además, en la muestra anatómica no es tan fácil reconocerlo. Ya. ¿Concentrados, porfis? ¿Concentradas? ¿Sí? Ya. Ok. Quiero que vean la imagen adelante y me digan si hay algo que les llama la atención de esta zona. No. Hola, Marcelo. Se lo dije. No. ¿Hay una palabrita ahí que les llame la atención? No. ¿Cleido? ¿A dónde? Ya. ¿Y otra? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué te llama la atención? Bien, Marcela, muy bien. Viene llegando y menos mal aportó algo. Efectivamente, ¿no les llama la atención que dice clavícula y nosotros dijimos que los animales no tenían clavícula? Sí, ya. ¿Por qué dice clavícula? Y esto es importante, porque no es que tenga una clavícula como tal, como dice la Marcela, ¿cierto? Es porque esa zona que está ahí, justo esa zona, es la que debería contener la clavícula. Debería, si fuera un humano, si fuera un bípedo, ¿verdad? Un primate, por ejemplo. Pero no tiene clavícula. Entonces, esa zona donde dice clavícula, que es para señalar que debería estar ahí, en realidad se llama cleido. Dicho de otra manera, lo que reemplaza la clavícula en los cuadrúpedos es una zona semicartilaginosa de inserciones musculares que se denomina cleido. ¿Ya? Cleido. ¿Y por qué es importante esto? Porque el cleido nos va a delimitar las tres porciones del músculo brachiocefálico. ¿Se acuerdan que también hablamos que uno de los tantos nombres que tenían los músculos hacía mención a su origen y su inserción? Bien, miren, este músculo, ¿de dónde viene? Súper lejos, de la cabeza, y se inserta en el brazo. Por lo tanto es un músculo extrínseco, ¿cierto? Ok. Pero tiene tres porciones. Permiso. Tiene tres porciones. Miren arriba, miren. Primero, cleidobraquial, es decir, cleidobraquial, ¿sí? ¿Se entiende? Cleidomastoidea, ahí, ¿les suena mastoidea? ¿Se acuerdan del proceso estilomastoideo? Qué bueno que se acuerden.
Gracias. Y cleido cervical. Wow. ¿Cierto? Oh, wow. Y esas tres porciones forman un gran músculo llamado brachiocefálico. ¿Sí? ¿Cuál es la función del brachiocefálico? Tiene dos. Cuando el animal está en estación, es decir, está paradito así con las palmatitas, ¿cierto? Así, el músculo brachiocefálico proporciona la movilidad ventral de la cabeza, es decir, el animal baja la cabeza. ¿Ya? Pero cuando el animal está en marcha, funciona al revés. El brachiocefálico se acorta para llevar al húmero hacia adelante y hacia arriba, y para poder iniciar la marcha. ¿Se entendió? Entonces cuando usted tiene, porque me ha pasado, créanme, aunque usted no lo crea, me ha pasado, es un tema que podemos hablar después. Tiene un paciente que viene con historia de tener un trauma penetrante de cuello, ¿cierto? Trauma penetrante de cuello por arma cortopunzante, es decir, una persona lo atacó, lo cortó con un cuchillo, y el animal viene con la pata así, viene cogiendo de una patita nomás y la otra la arrastra, permiso, la otra la arrastra así, así, ¿ya? Para que eso ocurra, tienen que haber componentes nerviosos cortados, y para que haya componentes nerviosos cortados, tengo dos opciones: o cortaron el plexo braquial con ese cuchillo, que es un montón de nervios que pasa por la axila del animal, axila, o derechamente cortaron el brachiocefálico. Entonces usted como clínico va a tener que ir, palpar el cuello del animal, seguir el recorrido del brachiocefálico hasta el brazo, palparlo, y de repente, justo cuando está la entrada de la herida penetrante, hasta aquí llega el músculo, se cortó. ¿Sí? Usted va a tener que entrar a cirugía, abrir la piel, tomar el músculo, suturar con el otro pedazo que quedó del cleido braquial probablemente, unirlo, reposo, y roguemos al Señor que ese músculo cicatrice. O si no, el perro perdió la pata. Ahora, si hay ruptura del plexo braquial, nada que hacer, hay que amputar. ¿Ya? Entonces, es súper importante porque tiene importancia médica, tiene importancia biomecánica, ¿sí? Ahí la sugerencia es que después de ese tratamiento, después de esa cirugía, el perrito vaya a una fisioterapia, a una rehabilitación, ¿cierto? Yo conozco varios colegas que se dedican a eso ahora, están súper serios, ¿ya? Y por último, un músculo pequeño que está escondido aquí abajo, que es esa cinta celeste que usted puede ver ahí, ¿cierto? Que se llama homotransverso y que viene desde la base de la primera vértebra cervical, atlas, a veces comparte fibras con la base del cráneo en la porción escamosa del occipital, y nace de ahí y recorre por debajo del brachiocefálico y llega aquí. ¿Cómo se llamaba esto? Perfecto. El acromio. El homotransverso entonces se inserta en el acromio. Profe, ¿por qué usted dice que se inserta en el acromio y no se origina en el acromio? Los que estuvieron en clase la semana, ¿qué me puede responder? Porque esta parte Bien. Fernanda, bien, Fernanda. Porque efectivamente el acromio en esa biomecánica, en esa dinámica, ¿cierto? Es la parte más móvil. Porque se mueve la escápula, ¿cierto? Y por lo tanto esa es la inserción. ¿Se entendió? ¿Se dan cuenta que es entretenido aprender cosas nuevas así? Tienen que motivarse así, chiquillos. Ya el verso solemne ya chao, ya pasó. Vamos con el segundo al tiro. Metan información en su mente desde ya, porque es harta. Ok, hagamos un repaso de esto, solo de esto, ya para que quede claro. Ya, ¿cómo se llama este músculo? Ya, ¿cuántas porciones tenía? 2. ¿Dónde se origina? Rafe medio del. Perfecto. ¿Y dónde se inserta? Perfecto. ¿Y cuáles son las 2 porciones que tenía? Un aplauso a ustedes. Gracias. Siguiente músculo. ¿Dónde se origina? Fascia. Bien, fascia toracolumbar. ¿Dónde se inserta? En la cara posterior del húmero. ¿Sí? ¿Cuál es la función? llevarla de a caudal. Hacia caudal. Bien, Valentín. ¿Sí?
Acuérdense siempre del gimnasio, cuando hacen remo bajo, ¿cierto? Llevan el húmero hacia caudal y por lo tanto tienen que contraer el dorsal ancho, ¿ya? Posterior, o caudal del húmero, ¿ya? Tarea posterior del húmero. Músculo brachiocefálico, ¿cuántas porciones tenía? 3. Vamos, primera, la más cortita. Cleidobraquial, la más cortita. La siguiente, cleidomastodil, la tercera. ¿Cuál es la función en estación? Bajar la cabeza. En marcha. Perfecto. ¿Dónde se inserta? Lo dijimos, ¿no? ¿Dónde se inserta? En la porción lateral del húmero. ¿Ya? Porción lateral del húmero. Por último, el más pequeño de todos, homo transverso. ¿Dónde se originaba? En el atlas y alguna porción de la base del cráneo. ¿Dónde se inserta? En el acromion. ¿Cuál es la porción más móvil? Por lo tanto, esa era la inserción. ¿Cuál es la función? Levantar la escápula. Levar la escápula hacia acá. ¿Ya? Lo que nosotros acabamos de hablar, mírenme aquí un poquito, mírenme acá, mírenme, todos, mírenme, lo que acabamos de hablar, que eran músculos extrínsecos, era el plano superficial. Entonces ahora ya voy con el segundo criterio. Las personas que me han puesto atención desde el inicio ya deben estar en su mente craneando cómo voy a llegar a esta cuestión a la casa. Porque primero dije que había dos grandes grupos, extrínsecos e intrínsecos. Ok, pero de los extrínsecos tenemos un plano superficial y un plano profundo. Acabamos de hablar del plano superficial, con esos músculos. Trapecio, ¿qué más dijimos? Dorsal, ¿qué más? Brachiocefálico, homo transverso. ¿Ya? Pero ahora tenemos que ir al plano profundo. O sea, más adentro en el animal, más cerca del hueso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿El plano profundo? Entonces, ¿qué músculos tenemos en ese plano profundo? Músculos romboides. Nuevamente, Alex, ¿duda? ¿No? Nuevamente, un músculo que tiene nombre geométrico, ¿cierto? ¿Ya? Y efectivamente, porque cuando tú lo ves en vivo y en directo, es como un rombo así. ¿Ya? ¿Cuántas porciones tiene? 3. ¿Ya? 3 porciones. Todas se originan en el rafe medio del cuello y se insertan en distintos niveles de la porción cervical de la columna vertebral. Y además se van a insertar hacia abajo a nivel escapular. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la porción torácica, ahí y ahí, que lo que hace es acercar las escápulas, los bordes dorsales de la escápula hacia medial. ¿Se entiende? Mírenme, yo hago así. ¿Se entiende? Eso. ¿Me expliqué? ¿Fui suficientemente ridículo? Sí. Perfecto. Ya. Luego tengo la porción cervical, que es como la intermedia, digamos, entre el recorrido, que es ese de color rosadito. ¿Ya? Ese de color rosadito. Que también lo que hace es llevar una escápula hacia medial, pero también un poquito rotarla hacia adelante, ¿ya? Entonces es como si yo hiciera así. De un piñeta. ¿Ya? Y la tercera y última tiene funciones muy similares, esta que está aquí, muy similares a lo que hacía el brachiocefálico. ¿Se acuerdan que el brachiocefálico bajaba la cabeza? Ya. Este es similar, pero al revés. Sube la cabeza. Apoya a la elevación de la cabeza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un mismo músculo con sus 3 porciones distintas genera 3 funciones distintas, siendo el mismo músculo. ¿Ya? ¿Qué entretenido? Entonces, músculo romboide, porción torácica, cervical y cefálica. ¿Se entendió? Sí. Se insertan en el borde dorsal de la escápula, ¿sí? Se inserta en el borde dorsal de la escápula y además en la base del cráneo en el caso de la porción cefálica. ¿Ya?
Miren ahí qué bonita. Esa imagen está muy bonita. Entonces, ustedes con la imagen anterior, más esta, traten de identificar los músculos. Yo sé que ahí están rotulados y todo, pero es importante. ¡Ah, mira! Y por fin aparece el logo oficial. ¿Y no vos ese? ¿No? ¿Ya? Con esta imagen, les cuento una anécdota. Con esta imagen estudiaba yo. Así de antigua es. ¿Ya? Esta es una preparación del doctor Ismael Corch. Bien, miren el romboide, porque tiene forma de rombo, ¿se dan cuenta? Romboide, porción torácica. ¿Lo vieron? ¿Sí? Luego, romboide, porción cervical, mira. ¿Sí? Y luego, romboide, porción cefálica, mira, larga y se mete por debajo de este músculo que está aquí, que probablemente sea el... ¿Tenía una porción cervical y torácica? Trapecio, ¿ve? Mire, profundo el trapecio. ¿Vio o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Un aplauso por usted. Ya. Y luego, aquí está el trapecio y la porción torácica rechazada hacia acá. Cuando usted escuche o lea la palabra rechazado, quiere decir que tomaron el músculo, lo abrieron y lo sacaron para afuera. Eso significa rechazado. ¿Ya? Son terminología bien anatómica. ¿Voy a avanzar? ¿Sí? Ya. Entonces, mira, sigamos con la porción o con los músculos profundos de los músculos, el plano profundo de los músculos extrínsecos. ¿Ya? ¿Qué nos corresponde ver ahora? Aquí nos corresponde ver al famoso músculo serrado. Ese que se insertaba en la cara cerrada del escápula. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Y si ustedes empiezan a pensar, ¿cierto? Todos los que estamos hablando, todos los músculos que dijimos que eran extrínsecos, que venían de afuera y se insertaban en el miembro torácico, están sujetando la escápula al tórax. Y eso era la sinsarcosis, ¿se acuerdan? Bueno, ahora nos toca lo mismo, pero por medial, por medial a la escápula, ¿cierto? ¿Y qué músculo tenemos ahí? El serrato ventral. Pero, profe, yo lo veo como que está arriba. ¿Por qué se llama ventral? Porque el serrato dorsal realmente está muy arriba. Y no pertenece a los músculos del miembro torácico, ni extrínseco ni intrínseco. Pertenecen a músculos del tórax. Por lo tanto, tenemos que verlo en otra clase. ¿Ya? Entonces, por ahora, el único que nos interesa de los serratos es el serrato ventral. Y el serrato ventral también tiene una porción cervical que nace, ojo, nace en la porción, en la cara serrata de la escápula, ¿cierto? Y se inserta en las últimas vértebras cervicales. ¿Sí? Por eso se llama porción cervical. Y desde la misma cara serrata de la escápula nacen las otras fibras que se van a insertar en las costillas 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ya, pero colóquelo usted ahí, se inserta en los cuerpos costales. Con eso yo quedo feliz. ¿Ya? Entonces, nace en la misma cara serrata, siempre por medial a la escápula, y se inserta en los cuerpos costales laterales. ¿Ya? ¿Qué músculo es ese? Músculo serrato ventral. ¿Cuál es la función del músculo serrato ventral? Dos. Primero, aportar a la sinsarcosis. Y segundo, traccionar la escápula hacia atrás. O sea, hace lo mismo que hacía el romboide, porción torácica, lo mismo que hacía el trapecio, lo mismo que hacía el ombligo, ¿ya? O sea, todos esos músculos aportan ese movimiento. Por eso se llama cíngulo escapular, porque esa cintura, esos músculos extrínsecos producen la sinsarcosis y todos los movimientos asociados a la escápula y el húmero. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando partí la clase les dije los músculos extrínsecos como que gobiernan esta zona? ¿Sí? Esa zona. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Sí, levante la mano para saber quién me habló. ¿Puede repetir la función? ¿La función? Sí. La función es aportar a la sinsarcosis y además traccionar la escápula hacia caudal o llevarla un poquito hacia craneal. ¿Eso del serrato ventral? Sí. ¿Ya? Siguiente músculo, el pectoral. Tenemos pectoral profundo, pectoral superficial. ¿Ya? ¿Sí? Pectoral superficial y pectoral profundo. ¿Ya?
Vamos a esperar que se siente la compañerita. Entonces aquí van a aparecer nuevos conceptos que yo sé que ustedes ya los conocen, lo han escuchado por lo menos en su vida, no necesariamente en anatomía, pero que es importante para describir la función de los músculos. Entonces, ahora aparece un concepto que usted tiene que manejar a la perfección, que es la abducción y la aducción. ¿Se acuerda que lo hablamos en artro? ¿Sí? Y dijimos, para que no se les olvide, cuando el miembro se lo abducen los ovnis, se lo llevan al cielo, eso es abducción, ¿cierto? Con D y con B, B barco y B, ¿cierto? Abducción. Y cuando va hacia la línea central del cuerpo el movimiento, eso es aducción, solo con D, ¿cierto? Entonces, aducción, abducción. ¿Estoy haciendo mucho el ridículo? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el músculo pectoral, debido a que se inserta por medial en la línea media del cuerpo, la única función posible cuando se contrae es aducción. ¿Sí? Aducción. ¿Se entiende? Y otro músculo que vamos a ver después, como el deltoide, ¿cierto? Que es intrínseco, produce abducción, como cuando usted trabaja con las mancuernitas en el gimnasio. Elevaciones laterales, ¿cierto? Entonces usted, cuando lleva los miembros hacia el centro, el perrito por ejemplo, hace aducción, ¿ya? Para que eso ocurra, el pectoral tiene varias porciones, ¿sí? Primero tenemos un pectoral superficial y un pectoral profundo, ¿verdad? Pero además, a su vez, yo tengo un pectoral descendente y un pectoral transverso, ¿ya? Descendente y transverso. Y el largo, el superficial, llega muchísimo más atrás. Entonces, mira, vamos a ver en la imagen que sigue, creo que está más fácil. Sí, ahí, ¿ya? Mira. Aquí tengo pectoral superficial, ¿ya? Pectoral superficial, o sea, todo esto es pectoral superficial, ¿se entiende? Ya, pero en el pectoral superficial, aparte de que tengo izquierdo-derecho, tengo una porción transversa y una porción descendente. Porción transversa, porción descendente. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Voy a volver a repetir. Ponga atención, levante la cabeza y mire aquí. Si yo hago con mi dedo aquí, ahí, ahí, ahí y ahí, todo eso es el pectoral superficial. ¿Se entendió? Ya. Ahora, en ese mismo pectoral superficial voy a delimitar aquí, mira, ahí, ahí y ahí, porción transversa. Y luego voy a delimitar acá, ahí, 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 porción descendente. ¿Sí? Bien, pero luego acá, yo tengo el pectoral profundo, que se nota que como que pasa por debajo de esta, ¿cierto? Profundo, y se inserta muy atrás de las primeras 3 esternebras del esternón, a ese nivel aproximadamente, ¿ya? Miren quién apareció aquí. Nuestro amigo nunca bien ponderado brachiocefálico, con su porción cleidocefálica, la clavícula, y entre paréntesis dice fibrosa, por lo tanto eso corresponde al cleido, muy bien, y la porción cleidobraquial. Cleidobraquial. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Sí? Vamos. Ay. Estoy diciendo que dice clavícula y entre paréntesis fibrosa porque corresponde al cleido, ¿cierto? Y que todo este es el brachiocefálico, porción cleidocefálica porque va del cleido para allá, ¿cierto? Y cleido braquial porque va al brazo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Miren quién tenemos allá. Cerrato-ventral, porción cervical. Cerrato-ventral, porción torácica. ¿Y cómo es posible verlo? Porque rechazaron el miembro, hicieron una abducción del miembro, lo levantaron para poder ver por debajo. Entonces yo estoy viendo ahí casi el borde o casi la cara medial de la escápula. ¿Se entiende? ¿En la figura? Esa es la cara Sí. del cuerpo. Levantaron así el brazo al perrito. ¿Sí? Sí, yo sé por ahí. Sí, pues está de ladito. ¿Ya? Está así. Sí,
Y de hecho, Esa es la costilla. sí, y de hecho, ojo, para poder hacer eso, para poder despegar el brazo, se tuvo que rechazar o cortar los músculos pectorales, superficial y profundo, que mira cómo va largo hacia atrás. Entonces, una pregunta solemne podría decir: ¿cuál de las siguientes porciones del músculo pectoral se encuentra insertado más hacia el caudal? Usted tiene que contestar la porción profunda del pectoral. Que me dice, la porción, no sé, la porción superficial, transversa. No. ¿Ya? ¿La profunda va hacia qué? ¿Cuál era? ¿Ahora la pregunta? No, ya lo vi. Juguemos. Ya, una fácil. Mira, yo sé que, pero no miren miren aquí adelante. Porque la idea es que se equivoquen. Que cuando usted se equivoca, aprende. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Tranquilo. Respire. Porción. Muy bien. Uno fácil. Mira. Anchorsal. ¿Dónde se originaba? Fascia torocolumbar. ¿Dónde se insertaba? Perfecto, ya. Homo transverso, fíjate que es delgadito, mira, ¿viste? Ajá, muy bien. A ver. Bien, pectoral profundo. Y esa es la pregunta que yo estoy diciendo para el solemne. Ya. ¿Demos vuelta al perrito? Pectoral profundo, ¿cierto? Ese es el mismo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Ya. Esto, mira. Superficial. ¿Y esta porción de aquí? ¿Y esta? Ya. ¿Qué músculo es? ¿Cómo se llama esa línea que está ahí? Cleido. Por lo tanto, de aquí para acá, de aquí para allá. ¿Viste qué fácil? Así estudiamos en el lab. ¿Ya? Ya. Siguiente. Cleido cefálica y cleido. Ya dije. Ya, pues, profe. Bien, seguimos entonces con... Oye, ¿quién le puede prestar una sillita al profe? ¿O profe, sí? No, es que a mí me incomoda. Es que esté paradito ahí, no me gusta. Ahí, mézclese con los estudiantes, profesor. No le va a costar. Pregunte. Dice si puede volver atrás. Ya, escuchemos a la compañerita que tiene una pregunta súper interesante. La línea del cleido. Ahí. ¿Ya? Por eso que todo el delante cuando yo mostré, yo escuché esto y dijeron ¡brachiocefálica! No, pues, si mira el cleido. Por lo tanto, este es el brachiocefálico. ¿Se dieron cuenta? Sí. Entonces esta es la porción cleidobraquial, cleidocefálica y probablemente una fibra que se arranca por ahí, cleidomastoide, pero este es el homo transverso. ¿Ya? Y acá, Belinda, lo mismo, mira. Ahí. Cleido, ¿cierto? Ya, ahora sí, avanza. Bien. Intrínseco. Ahora sí, continuamos con la musculatura intrínseca del miembro torácico. Y aquí es donde se empieza como a confundir un poquito la cosa porque uno ya empieza como a enredarse. Chuta, pero a ver el cerrado, ahora estamos viendo el cerrado dorsal. Ay, no, el dorsal era extrínseco. No, el dorsal era intrínseco, chuta, no. ¿Me entienden, no? Por eso yo se los ordeno de esa manera. Extrínsecos, intrínsecos, y yo digo plano superficial y plano profundo. A ver, no vuelvan atrás la materia. Solo mirándome a mí, ¿cuáles eran los músculos extrínsecos del miembro torácico, pero en el plano superficial? Brachiocefálico, trapecio, ¿qué más? Ancho dorsal, homo transverso. Clic, ¿ya? Plano profundo, romboide, ¿qué porciones tenía?
y cefálica. Muy bien. Siguiente músculo profundo, pectoral. Siguiente músculo profundo, serrato. ¿Cuál? Ventral. ¿Se acabó? ¿Ya? Ahora seguimos con lo intrínseco. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que considerar esta sección. Mira, consideramos delante esta como para los extrínsecos y ahora de aquí para, en realidad como de aquí para acá, todos los intrínsecos. Aquí, ¿están grabando, no? Sí. Ah, no puedo decirlo. Ya. Aquí queda. ¿Ya? Aquí, esta zona, ¿sí? Así que lo vamos a ver con harta calma, ¿me parece? No, el radio ulna, todos los flexores y extensores. Ya, vamos, pongan. ¿Cuáles son los músculos más destacados de los... Porque no sé por qué la letra se... ¿Por qué se le corrige la letra? Yo lo agarro. Sí, porque aquí está bien. En la cosa está bien. A ver, No, está con espacio, como que se... Ah, no, profesor, no nos vamos a demorar mucho, no se preocupe, no se preocupe. No se puede arreglar. Ya, es que lo hacía nomás y yo no entiendo. Ya. Entonces, mira, si usted se dio cuenta, los que pudieron ver la clase con anterioridad, también se logró tener de una manera fácil. Porque como el miembro torácico a ese nivel, más o menos del hombro para abajo, se separa un poco del tórax, ¿cierto? No tengo tórax entre medio, por decirlo así. Yo puedo estudiar los músculos intrínsecos del miembro torácico en un aspecto lateral y un aspecto medial. Y los puedo separar así. Así como en los extrínsecos yo decía un plano superficial y un plano profundo, aquí puedo decir lateralmente, medialmente. Es más, si usted un poquito más avesado, podría clasificar los músculos como músculos extensores, músculos flexores. Y los flexores van por adelante y los extensores por atrás. ¿Me explico? Ya. Entonces, en el aspecto lateral vamos a tener al deltoides con su porción acromial y su porción escapular. Vamos a tener el músculo infraespinoso, vamos a tener el músculo supraespinoso y el teres menor. ¿Ya? El teres menor que ustedes conocen como redondo menor. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Por eso es que el hueso tenía inserción para el músculo redondo menor. ¿Se acuerdan? Inserción para el músculo redondo mayor. ¿Ya? Okay. Siguiente profesor. Medialmente vamos a tener el músculo subescapular. ¿Dónde creen ustedes que se inserta? ¿En qué parte de la escápula? En la fosa subescapular, ¿cierto? Ya. Y cranealmente vamos a tener el músculo bíceps braquial, ¿cierto? Que es súper importante. Ah, bueno, y medialmente también el córaco braquial. ¿Dónde se insertará el córaco braquial? ¿Entienden por qué era tan importante que se supieran las cosas de los huesos? Porque yo le voy a decir, este músculo se inserta en el proceso coracoides por medial y usted va a decir, no, usted tiene que tenerlo aquí. ¿Ya? Vamos, siguiente profesor. Y caudalmente el músculo teres mayor, el músculo tríceps braquial y el extensor de la fascia antebraquial. ¿Se acuerdan de las fascias? Sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al lado de cada definición o de cada descripción, yo les coloco un monito con una flechita indicando qué movimiento produce. ¿Ya? Entonces usted después va a ir al atlas que yo le dejé en su classroom, ¿lo vieron? Sí. Va a ingresar a ese atlas, va a buscar los músculos y va a decir, oh, aquí se ve espectacular, este es el músculo que decía el profe, este es el teres mayor, este es el teres menor, este es el bíceps. Claro, aquí están los dos vientres del bíceps. Entonces después usted va a ir al laboratorio conmigo, vamos a tomar el bíceps con las manos y yo le voy a decir, aquí está el bíceps. Y usted después va a ir a su casa, va a tomar a su pobre perro y va a jugar con el perro y le va a buscar el bíceps. Porque así estudia un estudiante de veterinaria, tocando, viendo, ¿cierto? ¿Ya? Dele, profe. Vamos, mira. Vamos a partir por esta. Esta línea que está aquí, ¿a qué creen ustedes que corresponde? La espina de la escápula. Por lo tanto, esta zona es la escápula. ¿Se entiende? Ya. Músculo trapecio y homotransverso rechazados hacia caudal. Estaba todo el trapecio en su porción cervical y el homotransverso aquí arriba que va para el cuello, ¿cierto? Lo tomamos
lo sacamos de aquí arriba y lo llevamos para atrás, lo dejamos allá lejos para yo poder ver en profundidad la fosa supraespinosa de la escápula, en donde voy a tener al músculo supraespinoso. Oh, wow. ¿Ya? Músculo supraespinoso que tenía una inserción tendinosa. No, ¿qué inserción tenía? Carnosa. Materia que vimos recién hace 2 días. Cuando yo les dije estudien clase a clase, no era un juego. Es una ayuda para ustedes. Les estoy dando los tips que yo ocupaba para estudiar. Estudien clase a clase, yo no vuelvo atrás, chiquillos. ¿Ya? Entonces, los que no saben de lo que estoy hablando, vayan a revisar su clase. ¿Sí? Luego, mira lo que tengo acá. Espera. Tubérculo mayor del húmero. Se alcanza a ver ahí una puntita chiquilla, ¿cierto? ¿Cierto? Tubérculo mayor del húmero. Y por debajo del supraespinoso aparece el deltoides en su porción acromial. El deltoide entonces es un músculo que está relacionado con el hombro, ¿verdad? Hacia adelante, ¿ya? Con el hombro, ¿cierto? Porque aquí está la escápula, húmero, ¿verdad? Hombro. Y se llama porción acromial porque adivinen dónde se origina. Ahí, Marcelo, sí, ¿ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, esta que está acá, ¿cuál será? La porción. Tenía una porción acromial y una porción escapular. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante que no le pone atención al profesor en la clase, cuando llega al laboratorio, ve esto y dice, si este es el supraespinoso, este es el infraespinoso. Pero no. Este es el deltoide de porción escapular. ¿Ya? Y por eso partí por esta. Y ahora nos vamos acá. ¿Porción qué? Escapular. Mira. Deltoide, cabeza acromial o porción acromial. Deltoide, cabeza escapular. Debajo de esa cabeza escapular está el músculo infraespinoso. Es más profundo que el deltoide. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me expliqué lo suficientemente bien? Ya. ¿Sí? Entonces, fíjense de nuevo, partamos desde atrás ahora. Deltoide, porción acromial, porción escapular. Aquí pegado está para arriba, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era? El brachiocefálico o lomo transverso y la porción cervical del trapecio. Tomamos estos dos, los rechazamos para atrás y ¿qué nos aparece? ¡Tarán! Supraespinoso. ¿Sí? Por eso aquí yo veo el cartílago de la escápula. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la imagen, cierto? Ya, perfecto. Sigamos con esta. Repetimos. Deltoide, porción acromial, porción escapular. ¿Duda? Ninguna. Aquí al medio, espina, ¿verdad? De hecho, ahí dice. ¿Ya? Luego, debajo aparece este musculito que está aquí. No debajo, sino que más hacia distal, ¿cierto? Aparece este musculito que está aquí, este que tienen gotón, súper desarrollado yo aquí. Ajá. Epa. ¿Ya? Bien, Marcelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo el tríceps braquial en su cabeza larga y el tríceps braquial en su cabeza lateral. Profe, pero son 3, ¿por qué no lo dan nomás? Porque falta la cabeza medial o profunda, ¿ya? Que se lo voy a mostrar después, ¿sí? Por ahora, este tremendo músculo que está aquí es el que usted puede observar por lateral en el brazo del perro. Y aquí, ojo, yo tenía algunos estudiantes que, lo cual está bien, pero trataban de asimilar los músculos del perro como el de las personas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a sentir que el tríceps está por caudal en nosotros, ¿cierto? En el perro está por lateral. ¿El tríceps? Sí, lateral. ¿Ya? Entonces tengo la cabeza lateral y tengo la cabeza caudal. ¿Ya? Ok, entonces, este músculo grande que está aquí, grande, que es capaz, que uno lo puede palpar en el animal, súper fácil, es el tríceps braquial. Aquí podemos encontrar la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps. ¿Ya? Siguiente prueba. Mira, te saqué todos los músculos.
¿Ya? Pero vamos a ver allá primero un poquito. Cabeza larga, ¿cierto? ¿Y qué tengo aquí? Cabeza lateral. Entonces yo rechacé la cabeza lateral hacia craneal y me dejó en profundidad la cabeza medial o profunda del tríceps, y además aparece aquí el redondo menor o teres menor. Entonces usted en su diapo coloque aquí entre paréntesis redondo menor. Y eso obviamente es una vista lateral del miembro derecho. ¿Se entendió, cierto? ¿Sí? Porque esto que está aquí es el tubérculo mayor del húmero, es lateral, ¿verdad? Esto que está acá, para allá, la escápula. Por lo tanto, este es el infraespinoso, porque ¿qué es lo que rechazamos hacia arriba? La porción escapular del deltoide. Cuando rechazamos la porción escapular del deltoide, o sea, la sacamos de ahí, puedo ver en profundidad, muy pegado a la escápula, muy pegado al hueso, el músculo infraespinoso. ¿Se entiende? Al otro lado, ¿qué es lo que teníamos que sacar para ver el infraespinoso, el supraespinoso? El trapecio. ¿Se entiende, cierto? Ya, ¿quién no entendió? La última parte me dijo. ¿Puedes repetir? Sí, volvamos una para atrás. Ya. Espina. Fosa supraespinosa, por lo tanto músculo supraespinoso. Debajo que tengo, no tengo el infraespinoso, tengo la porción escapular del deltoide y porción acromial del deltoide, ¿cierto? Para poder ver el infraespinoso tengo que sacar la porción escapular, sacarla. Siguiente. Aquí la sacamos. Porción escapular del deltoide traccionada. La sacamos. ¿Y qué tengo en profundidad? El infraespinoso. ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto. Acá sacamos todo y dejamos casi los puros huesos. ¿Por qué? Porque usted aquí puede ver el cuello de la escápula, ¿cierto? Incisura craneal, caudal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Tubérculo supralenoideo e infralenoideo. Pregunta solemne. ¿Y qué es lo que veo aquí? El músculo subescapular. Por lo tanto, ¿qué vista es esta? Medial. Muy bien, es una vista medial, ¿sí? Bueno, decía arriba. Es una vista medial. Entonces, como es medial, yo aquí veo el músculo subescapular, que se va a insertar en la fosa subescapular, por medial en la escápula, ¿verdad? Ya. Aquí tengo el tubérculo infraglenoideo, por allá tengo el tubérculo supraglenoideo, aquí tengo el tendón del músculo coracobraquial. ¿Por qué? Porque aquí está el proceso coracoide más para acá, pero no está el músculo porque lo sacamos, entonces está el puro tendón, ¿ya? Entonces esto, la verdad es que no quiero que se complique mucho, pero sí quiero que sepan que el bíceps se observa por medial y el tendón del bíceps recorre hacia acá y llega hasta aquí, ¿sí? Por eso dice tendón de origen del músculo bíceps braquial. Se ha seccionado la cápsula articular humeral para observar el tendón. O sea, yo tengo que sacar la cápsula del húmero, de la epífisis proximal del húmero, lo que articula con la cavidad glenoidea, que es la cabeza humeral, ¿cierto? La tuvieron que sacar para poder observar aquí el tendón, donde se origina. ¿Sí? Ahí se origina el tendón del músculo bíceps. ¿Ya? ¿Sí? Lo pido un poquito como enredado por la materia. Lo que yo quiero preguntar es quién realmente está muy colgado con la materia. Quiero que sea súper sincero porque no tiene nada de malo. Respiramos muy colgado. Que de lo que acabamos de ver en la sección anterior lograron captar con suerte un 30%. 40, 50%, 60, 70%. 80. ¿Qué parte no entendieron? ¿La última? La parte de la puta. ¿Cuando se empiezan a mezclar los músculos? Sí. ¿Volvemos un poquito a eso? Sí. Cuando rechazan Cuando rechazan los músculos. Claro. Ya. Para eso necesito que nadie esté mirando ni su celular, ni su computador, ni su tablet, ni su apunte. Por favor, necesito que miren la pizarra, que es lo único que tienen ahí. ¿Ya? Entonces, guarden su teléfono, concéntrense adelante y veamos esto de nuevo. Me interesa que quede claro. ¿Ya?
Aprovecho de comentarles, yo me imagino que ustedes ya han revisado su intranet. La otra semana tenemos test de entrada de biología, ¿verdad? Ya está oficializada la información, no me venga a decir que no le dije, etc. Vamos a ver entonces. Atención, voy a retroceder un poquito la presentación. Profe, ¿en el test entra esto o qué entra No. exactamente? Generalidades nomás, y de miembro torácico probablemente le voy a decir, nómbreme un músculo que sea extrínseco. Nómbreme un músculo que sea intrínseco. ¿No? Ya, o sea, la idea es ayudarles con ese test. ¿Les Pero uno se parece? pregunta así como... Súper generales. Pero como conversando. No como, Claro, claro. No como la... No como la Yimcali. No como cuando tenía unos huesos. No. Ya. Sí, sí muestra eso. Hasta ahí estábamos bien, ¿cierto? Sí, estos eran los músculos extrínsecos. Dijimos que teníamos aquí arriba el trapecio, ¿verdad? Teníamos el ancho dorsal, teníamos aquí el lomo transverso, teníamos el brachiocefálico. A lo mejor ustedes pueden decir... Ya, pero igual me cuesta. A lo mejor ustedes pueden decir, profe, pero es que en la imagen, en el dibujito, el brachiocefálico se veía como más largo, claro, pero es que en este cadáver el perro tiene la cabeza hacia abajo. Entonces, si el perro levantara la cabeza, el cuello, se vería el brachiocefálico hacia arriba. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, ¿lograron captar esa? Perfecto. Eso mismo les va a pasar en cada una de las muestras anatómicas que veamos para adelante. Ya hay que imaginarse muy bien la posición de la escápula, sobre todo. Recuerden, por eso es importante que ustedes no olviden la materia que vimos. Recuerden que la escápula tiene una dirección relativa, ¿cierto? No es recta, la escápula es oblicua, por lo tanto los músculos se separan en esos planos, ¿sí? Ya. Luego, ¿qué vimos? Vimos todos los músculos intrínsecos, dijimos que eran esos que están ahí, dijimos que eran esos por lateral, por medial, cranealmente, o cráneo medial si usted quiere, caudalmente, ¿cierto? Y partimos describiéndolos, ¿ya? Vamos por esta ahora. Vamos a partir al revés, vamos a partir por esta primero, ¿les parece? Ya. ¿Estamos? Ok. Escápula, húmero, codo, radio ulna para abajo, ¿cierto? ¿Estamos todos ubicados? Giselle, ve bien de allá, ¿sí? De nuevo, mira. Espina escapular, hombro, húmero, codo, radio ulna. ¿Estamos? Perfecto, ya. ¿Qué veo aquí? Escápula, por lo tanto, deltoide, deltoide. El deltoide es un solo músculo que tiene dos porciones, porción escapular, porción acromial. ¿Estamos? Sí. ¿El deltoide es extrínseco o intrínseco? ¿Por qué? Se origina y se inserta en el mismo miembro. ¿Ok? Perfecto. ¿Y encima del deltoide qué llevaban? Trapecio. ¿Y qué porciones del trapecio teníamos ahí? Un triangulito y después daba una porción cervical y una porción... ¿De acuerdo? Vamos imaginándonos los planos entonces. Trapecio, debajo, deltoide, ¿cierto? Ya. Deltoide, porción escapular, porque está en la escápula, en la fosa subescapular, de hecho, ¿ya? Y luego, porción acromial, porque va en el acromio, ¿cierto? El tema es que debajo de esta porción escapular, cuando yo saco esta cabeza, esta porción escapular del deltoide, por debajo aparece el músculo infraespinoso, en la fosa infraescapular. ¿Se entendió? Ya. Y el músculo supraespinoso no lo protege nadie, está como ahí, ¿ya? Por eso que acá aparece el tiro. Lo único que hicieron fue rechazar un poquito hacia caudal la porción cervical del deltoide. Entonces cuando tú mueves el deltoide, si yo tuviera el deltoide aquí, si yo tuviera el trapecio, aquí encima, al sacar el trapecio, lo que yo voy a ver es en la escápula adelante el supraespinoso y por detrás voy a ver la porción escapular del deltoide, ¿cierto? Y abajito la porción acromial. Si yo quisiera ver el infraespinoso, tendría que sacar la porción escapular del deltoide para ver el infraespinoso. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si a esta altura hay alguien que aún no entiende, yo le insto, le sugiero, con un abrazo bien apapachado, con harto cariño, que vaya a estudiar lo que le faltó estudiar en el solemne. ¿Sí?
porque ya estoy redundando en algo que usted debería conocer como la fosa infrasupraespinosa, acromio, la espina. ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué dijimos? Que lo que sigue después del deltoide eran unos músculos que se veían por lateral, que era el tríceps, ¿cierto? Y que también tenía tres porciones: la porción o cabeza larga del tríceps, la cabeza lateral del tríceps y la cabeza profunda o medial del tríceps, ¿ya? Que recibe dos nombres. Yo se los nombro para que ustedes cuando lean digan, oh, pero es que el profe dijo que se llamaba lateral, o sea, profunda, no medial, ya, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí cabeza lateral, cabeza larga, y si yo abro los dos, ¿qué me voy a encontrar? La profunda o medial, ¿cierto? Ya, perfecto. Eso era todo. Y ahí lo separamos. Aquí separo yo la cabeza, ¿cierto? La separé. ¿Y qué veo? La cabeza medial o profunda. ¿De quién? Del tríceps. Por eso se llama tríceps. Lateral, larga, medial. ¿Ya? Y coincidentemente, al sacar esa cabeza, voy a observar este músculo que está ahí, que es el redondo menor. ¿Ya? Y yo insisto, digo redondo menor, a pesar de que ahí dice teres menor, para que ustedes sepan que se llama de las dos maneras. Paréntesis. Una de las mayores dificultades que me comentan los ayudantes y algunos estudiantes de quinto año es que algunos profes en la carrera todavía tienen metido en la mente la nomenclatura antigua de la anatomía veterinaria. Por lo tanto, a ustedes les va a tocar encontrarse con profesores más adelante que les van a decir estos nombres de manera muy antigua. Por ejemplo, el teres. Que el músculo teres ahora se llama redondo, para diferenciarlo del ligamento teres, que está en la cabeza del fémur. ¿Sí? Para que ustedes lo sepan. Bueno, por eso yo partí diciendo, con estas imágenes estudié yo. Yo ingresé a la carrera en el año 2004. Todavía no nacía. ¿Sí? Y la nomenclatura actual es del año 2017. Y algunos de los profes que hacen clase aquí me hicieron clase a mí, entonces obviamente tiene la nomenclatura antigua. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. ¿Ya? Entonces usted tiene que manejar las dos cosas. Las dos cositas, si total no es mucho, son algunas cositas nomás que tienen dos definiciones. ¿Ya? Siguiente. Ya. Vamos entonces ahora a los músculos que actúan sobre la articulación del codo. Cuando yo digo que actúan sobre la articulación del codo, es que mueven el codo. En todos los movimientos que puede tener el codo. Entonces, como usted estudió artrología, sabe que el codo se mueve flexión y extensión, monoaxial, de bisagra o gíngrimo, ¿verdad? Aunque, para que usted lo sepa, la articulación entre el húmero y el ulna tiene un nombre. Entre el radio y el húmero tiene otro nombre. Y entre el radio y ulna tiene otro nombre, ¿ya? Pero como no lo quiero confundir y ya pasó artro, vamos a decir que el codo tiene movimientos de flexión y extensión, ¿ya? Y un poquitito de pronación y supinación, pero muy leve, ¿ya? Muy leve. Siguiente. Cranealmente tengo esos músculos que afectan el codo: braquial, pronador teres, supinador, bícebraquial, y algunos extensores, como por ejemplo el extensor carporadial, el digital común, el digital lateral, el carpo ulnar, ¿ya? Ahí aparece al revés, parece como radial del carpo. Está bien, ¿ya? Pero ustedes lo van a ver en literatura como extensor carporadial, extensor carpo ulnar. Adivinen en qué carpo se inserta. ¿Me explico? Entonces uno cuando lo lee, como, oye, este nombre no me lo voy a aprender. Oye, pero sí, te prometo, por mi mamita que todavía está viva, que el carpo ulnar se inserta en el carpo ulnar. Y el extensor carpo radial se inserta en el carpo radial. Por eso yo les hice la distinción en osteología. Este conjunto de huesos se llama carpo, pero cada uno de ellos a su vez es un carpo distinto. Carpo radial, carpo ulnar, incluso en alguna literatura aparece como carpo centro radial, que también está bien. Otro aparece como carpo accesorio, el de atrás, ¿cierto? Después el carpo 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan? Ya, eso muy aprendido. Yo ni siquiera quise colocar un rótulo de eso en el solemne, que seguro que los mataba con el tarso.
No sé por qué tenía esa impresión. Bueno, sí sabía eso. Siguiente. Sí sabía. Caudalmente, mira algunos flexores en el antebrazo, por ejemplo, radial del carpo, digital superficial, ulnar del carpo, plano superficial. Plano profundo, digital profundo, cabeza humeral y ulnar y radial de los digitales profundos. ¿Ya? Siguiente. Eso, ya. Entonces, miren, vamos a repetir un poquito lo mismo de delante. Si este es el codo, esto es el hombro. Por lo tanto, para allá está la escápula, que ya la pasamos hace rato. Aquí está el húmero. ¿Cierto? Codo, radioulna para abajo. ¿Verdad? Vamos a centrarnos en esto. Esto es una vista medial. Por eso es que usted ahí no va a poder ver la cabeza lateral y larga del tríceps, como en las imágenes anteriores, ¿se acuerdan? Esto es una imagen medial, una vista medial. Por lo tanto, en una vista medial hacia craneal, vista medial hacia craneal, yo voy a poder ver al bíceps braquial, que es un músculo que produce la flexión del codo. ¿Sí? Flexión del codo. ¿Qué es lo que rechazamos sobre el bíceps braquial? El cerrado. ¿Ya? Ya. Usted lo preguntó, yo no quería ni siquiera mencionarlo. No lo confundí. Ya. Pero está bien. De nuevo, es una vista medial. Estoy viendo la patita por aquí adentro. ¿Cierto? Medial. El húmero. Y yo tengo caudal y craneal. ¿Cierto? Por lo tanto, hacia craneal o muy craneal, lo primero que voy a ver es el bíceps. ¿Verdad? Luego, mira. La cabeza medial del tríceps. ¿Recuerda que lo veíamos así como por dentro? ¿Sí? Ya. Luego, tensor de la fascia antebraquial. Profe, ¿esa no es la cabeza larga del tríceps? No, porque esto es una vista medial. Probablemente detrás de eso, por lateral, vamos a ver la cabeza del tríceps. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Entonces, cosita que ustedes deberían ver. Fascia antebraquial. O sea, existe una fascia antebraquial conectada a un músculo. ¿Cachai? ¿Sí? Entonces, este músculo, ahí está cortado, de hecho, ¿ven? Está cortado. Fascia antebraquial que envuelve a todo el antebrazo. Y esa fascia está conectada a este musculito, que no es menor. Éxito, que le vaya bien su entrega. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esto se contrae, se extiende el codo, igual que el tríceps. Cuando yo contraigo el tríceps atrás, se extiende el codo. ¿Se entendió? Y cuando se contrae el bíceps, se flexa el codo. Por lo tanto, yo puedo decir que si yo contraigo el codo con el bíceps, el músculo antagonista en ese caso es el tríceps. Y al revés, si yo quiero extender el codo con el tríceps, el músculo antagonista es el bíceps, porque me tiene que generar el movimiento contrario. ¿Me entienden? O sea, llaman al menos 4 formas de estudiar biología, separándolos intrínsecos, extrínsecos, separándolos por plano, profundo, superficial, etc. Por región, los del hombro, los del codo, o por función, flexores, extensores. Usted vea cómo. Profe, los flexores estaban por craneal, ¿cierto? Sí. Y extensores por caudal. Sí, pero eso es erróneo. O sea, visualmente sí. Pero lo que corresponde es que los flexores van por medial. Porque por eso yo no puedo ver acá el tríceps. Y esto es una vista medial. ¿Ya? Entonces, estrellita, guárdalo en su corazón. Los flexores por medial. Los extensores por lateral. ¿Sí? El bíceps
tríceps se ve a simple vista o sí hay que, el cerrato hay que rechazar? En las muestras anatómicas normalmente se ve a simple vista porque para poder sacar esa muestra yo tengo que sacar el cerrato y el pectoral. ¿Ya? Así que se logra ver. Y si no lo logras ver es cosa de que tú separes un poquito la fascia y está ahí el bíceps. ¿Ya? Se logra ver facilito. De hecho es un buen referente junto con el tríceps. El bíceps y el tríceps, si tú lo logras identificar rápidamente en el brazo, el resto de los músculos ya es cosa de contar nomás. Porque detrás de la cabeza medial del tríceps inmediatamente está el extensor de la fascia anterobraquial. Así. O sea, no hay lugar a equivocación. ¿Ya? Luego, acá tenemos la tuberosidad doble craneana y fíjense, aquí tengo el redondo, el pronador teres o pronador redondo. ¿Ya? De ahí para allá. ¿En qué vista? ¿Ya? Repito entonces. Bíceps braquial. Cabeza medial. Extensor. Y por detrás de esto, si yo lo saco, y están todos los músculos del antebrazo, o sea, perdón, del brazo. La mayoría. Nos falta el braquial por ahí entre medio que da una vuelta así como medio diagonal, pero lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Dudas con eso? No. Siguiente. Vista lateral. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Qué? Y aquí, cabeza accesoria. Ojo. Nuevo músculo. Sí. Ahora, ojo con esta información porque no es menor. Solo los cánidos presentan cabeza accesoria del bíceps. Anótelo por ahí. ¿Son unos qué? Cánidos. Cánidos. Gélidos. Brígidos. Félidos. Ya. Pero ¿cuál es la función? Exactamente la misma. Extensión del codo. ¿Y por qué son los Porque los caninos son muy depredadores. Están preparados para correr. El caballo no. El caballo es una presa. Necesita escapar, necesita estabilidad. Pero con los felices, con diferencia. Sí, también. También tiene cabeza accesoria, pero menos desarrolladas. Pero como en esta clase de anatomía solo tenemos que ver caninos. Ya. ¿Y qué? Para poder ver esa cabeza accesoria que tuvimos que levantar mucho, la siguiente cabeza del tríceps que se llama lateral. ¿Ya? Siguiente orden. Ahí, imaginémonos ahora, porque ya, eso es una vista lateral o medial. Lateral, ¿cierto? ¿Cómo sé que es lateral? Porque se ve el tríceps, ¿cierto? Perfecto, ya. ¿Cómo se llamaba esta? Larga. ¿Y esta? Si yo abría aquí, la primera que aparecía chiquitita ahí, accesoria, la que estaba más en profundidad y que se ve por el otro lado, profunda, ¿cierto? O medial, ya. Y por el otro lado, por medial, ¿qué músculos teníamos? ¿Flexores o extensores? Flexores. El más principal, hacia craneal, bíceps, después atrás el tríceps, cabeza medial o profunda, y después atrásito, extensor de quién? De la fascia antebraquial. ¿Ok? Ya, entonces vayan memorizando. Démosle vuelta a la cabeza un poco, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí la cabeza larga y la cabeza lateral, ¿qué es craneal y qué es caudal? Esto es caudal, obvio, porque ahí está el codo, y esto es craneal, ¿cierto? Porque aquí está el hombro. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Y por lo tanto, para allá está la escápula. De hecho, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? La espina. Ya. ¿Qué quiero mostrar con esta imagen? Quiero mostrarles que aquí, muy chiquillillo y profundo, se alcanza a ver el bíceps. Obvio, porque el bíceps estaba por medial. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dijimos por medial y bien craneal. Claro, craneal y por muy medial, ¿cierto? Muy medial, por dentro de hecho. Aquí, a ver, ahí vemos el bíceps, ¿ya? Pero entre ese bíceps y la cabeza lateral del tríceps hay un músculo que recorre ambos planos, que yo
De hecho, si ustedes revisan para atrás después la diapo, dice que está por lateral o por medial, creo. Pero yo no podría colocarlo en un plano medial o en un plano lateral porque recorre ambos. Nace por lateral y se inserta por medial. Como oblicuo, aquí en el brazo, así, diagonal. ¿Ya? Y ese musculito simpático, bufón, payaso, ¿cierto? Es el músculo braquial. Y es un músculo muy cortito. ¿Ya? Claro, es omnipresente, está en todas partes, por lateral y por medial. Vicente. Me acuerdo que en el húmero teníamos la zona donde, no sé si insertaba, pero siempre se posicionaba menos y claro, era la zona donde ya empezaba a rotar el húmero. Claro. Como la referencia que teníamos para... Del hueso, sí, exacto. Bien. ¿Duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya. Resumen. Músculos intrínsecos del miembro torácico. Partamos de los que están relacionados con la escápula. El primero, el que eleva el hombro. ¿Eleva el hombro? Marcela, elevaciones laterales. Deltoide. ¿Cuántas porciones tenía el deltoide? ¿Cuáles? Escapular y acromial. Bien. Escapular y acromial. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Debajo de la porción escapular, ¿a quién encontrábamos? Infraespinoso. Y en la fosa supraespinosa, supraespinoso. ¿Tapado por qué porción? Por la porción cervical ¿de quién? Del trapecio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que aprendió Careta en media hora? ¿De qué es capaz? ¿Sí? Sí, porque en realidad fue el resumen que hicimos al volver que ustedes lo gatilló. Dimos un descanso solamente, volvió y captó el tiro. Repito, escápula, espina escapular, ¿cierto? Escápula, espina escapular. ¿Alguien tendrá un plumón? No ando con ningún plumón hoy día. O creo que sí, tal vez sí, a ver. Ah, muchas gracias. Ya, miren. Ya. Escápula, húmero, ¿cierto? Ya. Fosa. Fosa. Perfecto. ¿Qué músculo está metido aquí adentro? ¿Qué músculo está metido aquí adentro? Perfecto. ¿Qué músculo está encima de este? ¿Qué porción? Ya. ¿Y qué porción tengo aquí abajo? Acromial. ¿Qué músculo tapa a este músculo infraespinoso? ¿Qué porción? Cervical. Aquí está la porción torácica y aquí está la porción cervical. ¿Ven? Estamos de adentro para afuera. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, ahí les quedó más claro, parece. Sí. Ya, perfecto. Después viene el húmero, ¿cierto? Viene el húmero. Esta es una vista lateral, ¿por qué? Porque veo la espina de la escápula, ¿verdad? Ya, entonces, por lateral, ¿qué cabeza tengo aquí atrás? Larga. Luego, lateral. ¿De quién? Del tríceps. Si yo abro aquí adentro, ¿qué es lo que veo aquí? Inmediatamente uno chiquitito, accesoria, que solo tienen los perros, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Qué veo acá? Un músculo bien pequeñito. El bíceps. Ya, y al medio. No, ya. Aquí el bíceps braquial. Se alcanza a ver ahí. Y este, músculo braquial, que estaba en todos lados porque es diagonal, ¿cierto? Ya. Y en una vista medial, por adelante tendríamos el bíceps braquial, después la cabeza medial del tríceps y después el músculo sensor de la fascia antebraquial. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Y si diéramos vuelta a la escápula, ¿qué tendríamos por detrás de la escápula? Subescapular primero. Y en la cara serrata por ahí, pero por medial. Serrato. ¿Cuál? Ventral. ¿Porción? ¿Cuántas porciones tenía el serrato? Dos. ¿Cuáles? ¿Y qué porción llegan a la cara serrata? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Y si yo quisiera seguir jugando y les digo, ahora les voy a mostrar un músculo extrínseco. Ya, teníamos este gigante que está acá que se llamaba trapecio. Profundo el trapecio que teníamos. ¿Y cuántas porciones tenía? ¿Cuáles? Primera,
Primera. Torácica, después cervical, después cefálica, perfecto. Y teníamos otro que se metía por detrás aquí del hombro más o menos y que llegaba hasta las costillas, grande para acá. ¿Cuál era? El ancho dorsal, muy bien. Y otro que iba por medial también a la escápula, ¿cierto? En el tórax, que tenía varias porciones. ¿Cuál era? El pectoral. ¿Y cuántas porciones tenía el pectoral? Grandes porciones. 2. Una larga que se llamaba profunda y la otra superficial. Y la superficial se subdividía en 2. ¿Cuál? Ascendente y transverso. Un aplauso a usted. ¿Y no tienen nada más que saber? Bueno, ¿con qué borro eso? ¿Cómo te vamos a hacer? Siguiente. Juguemos. Ya. Por una décima para el solemne 2. Todo sirve. Nos agarramos entre todos. Catalina. Solo Catalina. ¿Cómo se llama ese músculo que está ahí? Lo voy a marcar. Se me va a caer. Obvio, se me va a caer. No hable. No. Pasa para. Usted. Por una décima para el solemne 2. ¿Qué músculo es este? Giselle, para una décima en su solemne 2, ¿qué músculo es este? Usted. No, mire para no. No. Yo quiero saber si alguien sabe la respuesta. Connie. Sí, yo sé que hay varios que lo saben y están. ¿Ese? ¿Melinda? ¿Ah? No. Sí, sí, que ya está haciendo la broma. Usted. Usted. Vamos entonces. Ya, ¿quién? Ya se acabó la oferta del público. ¿Qué músculo era? Deltoide, porción escapular. ¿Y esa? Fíjate, está justo de acuerdo con Acromial. Obvio, sí. ¿Qué cabeza es esta? Esta. Accesoria. ¿Cuál? No les vaya a pasar lo mismo que en el solemne 1. Si usted no me coloca el apellido, está malo. ¿Sí? Ya me conocen, ya saben. Está malo nomás. ¿Sí? Ya. ¿De aquí a aquí? ¿De aquí para allá? Muy bien. No, que no se alcanza a ver bien los planos más profundos porque tendríamos que sacar, ¿cierto? No podemos ver el infraespinoso ni el supraespinoso.
Ya. Siguiente. ¡Vamos! ¡Wow! Ahora se viene. Póngale pausa a la vida, por favor. Ay, no, Ya. ¿Qué vista? Vista lateral. Vista lateral. Vamos. Voy a soñar con esto. Miembro derecho. ¿Ya? Retináculo extensor. ¿Qué es lo que es el retináculo extensor? Es esa banda tendínea que protege al resto de los tendones de los músculos. Sería más o menos ahí y ahí. Eso es un retináculo. Como que retiene a las fibras, ¿cierto? Eso se llama retináculo. ¿Ya? Ok. Si esta es una vista lateral derecha, entonces esto es craneal y esto es caudal. ¿Ya? Y de aquí para acá sería dorsal y palmar, porque es miembro torácico, ¿cierto? Ya. Ok. Vamos de craneal a caudal. Esa cintita chiquitita que está ahí, que incluso en algunas muestras anatómicas no es posible observarla porque alguien la rompió cuando la preparan, es el músculo brachioradial, el más delgadito de todos, ¿ya? Después viene extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral y extensor carpulnar. Repetimos. Todos son extensores, ¿ya? Vamos a dejar el brachioradial fuera. Carpulnar, digital común, digital lateral, carpulnar. No, perdón. Carporradial, ahí sí. Digital común, digital lateral, carpulnar. Repetimos. Carporradial, digital común, digital lateral, carpulnar. Repetimos. Carporradial, digital común, digital lateral. ¿Sí? De nuevo. Chabu, conéctate. Ya. ¿Cuál? Carporradial, digital común, digital lateral. Carpulnar. ¿Se entendió? No tiene ninguna otra dificultad. Ahora, ¿qué podría preguntar yo? Ya, es que a lo mejor el digital común está un poquitito más profundo, podría ser, ¿ya? ¿Y por qué se llama digital común? Porque miren acá, ese tendón que está aquí, que yo voy a continuar para acá, pasa por debajo del retináculo y después se abre como un abanico en todos los tendones para cada uno de los dedos. Por eso se llama digital común, porque es un tendón que después se subdivide para cada uno de los dígitos. ¿Sí? Y son todos flexores o extensores. Y por eso estamos viendo ¿qué vista? Lateral. Repetimos, ¿cuál es el primero? Digital común, digital lateral. Carpulnar. Para atrás. Carpulnar, digital lateral, digital común, radial. Carporradial, carpulnar, digital común, digital lateral. Pregunta de solemne. ¿El extensor digital común se encuentra más caudal o más craneal que el extensor digital lateral? ¿Ya? Así tenéis que ir jugando con los músculos. Bueno. ¿Y pintar no te gusta? Dale. Sigue. Ya. Lo mismo, pero vista medial. Vista medial, ¿cierto? Esto es craneal y esto es caudal. ¿Ya? Entonces, primero tengo pronador teres, tendón flexor radial del carpo, retináculo, eso da lo mismo, y luego flexor digital superficial. Repito. Tendón, pronador redondo o teres. Luego, este que está levantado ahí es el tendón flexor radial, flexor, y luego flexor digital superficial. ¿Ya? No es tan difícil por medial, porque son poquitos. ¿Ya? Usted aquí puede ver el retináculo. Ahí puede ver el retináculo. ¿Ves? Entonces, cada uno del tendón, porque esto es lateral, del tendón digital extensor común, ¿cierto? Extensor digital común, entre medio o detrásito del retináculo se divide como un abanico en cada uno de los tendones que se insertan en la falange de los dedos para hacer la extensión. ¿Sí? Ya. ¿Por qué les puse esa vista? Porque hay
un solo tendón, uno solo, que es posible observar en una vista craneal y que es oblicuo a todos, que es el abductor largo del dedo 1. Ese. Uno solo. ¿Ya? Y con eso completamos todos los músculos del antebrazo. ¿Qué quiero que se les quede en esta clase? Porque el resto lo vamos a reforzar en la... Que por medial van los... y por lateral van los... y eso es válido para brazo, antebrazo. ¿Ya? ¿Sí? Siguiente. Mire ahí. ¿Qué vista es esa? Una vista caudal. Caudal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, si esto es un flexor, esta vista es medial y esta es lateral porque es extensor, ¿cierto? Entonces miren quién podemos ver por medial. Flexor digital superficial. O sea, es lo mismo que vimos delante, solo que lo estamos viendo desde atrás. ¿Ya? Nuevamente retináculo flexor y por lo tanto retináculo extensor acá. ¿Ya? Tendón del flexor digital profundo. Por detrás. Siguiente. ¿Qué vista es? Caudal, ¿cierto? Y si estos son los flexores, ¿qué vista es esta? Claro. ¿Ya? Eso tienen que tener claro por hoy día. ¿Por dónde van los flexores y por dónde van los extensores? ¿Por dónde van los flexores? ¿Por dónde van los extensores? Y con eso yo quedo tranquilo, porque el resto ya es que usted lo identifique en la muestra. ¿Sí? Yo no le puedo colocar esto en el certamen escrito, ¿me explico? ¿Cierto? No puedo, pero sí les puedo preguntar. ¿El músculo extensor digital común se encuentra en el aspecto medial del antebrazo? No, porque es extensor digital común, por tanto va por lateral. Eso necesito que quede claro. ¿Ya? Siguiente. Ya, mención honrosa para la falange. Queda esta clase de cosas, no sé cómo es. Mención honrosa para la falange. Nosotros típicamente teníamos 3 falanges: proximal, media y distal. También le podíamos decir 1, 2 y 3. La falange distal además tenía un anexo o un tegumento que era la uña. Y dentro de la uña una pequeña proyección del hueso que le denominábamos proceso unguicular. Muy bien, tengo que estudiar un poco de osteo. Ya. Ahora, esta zona, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, aquí sí podemos decir que los flexores van por palmar y los extensores por dorsal. Solo y solamente en la mano del perro. Solo en la mano del perro. Brazo y antebrazo, flexores por lateral, perdón, por medial, extensores por lateral, ¿cierto? Pero en la mano, los flexores sí van por debajo. Por debajo, flexores. Y los extensores por dorsal, ¿ya? Flexores por palmar, extensores por dorsal, ¿sí? Entonces, todos los que van por debajo de la falange son flexores. ¿Por qué hacen esto? ¿Verdad? Ya. ¿Y qué flexores tengo aquí? Flexor digital profundo para cada uno de los dedos y el flexor digital superficial, que además tiene una mánica flexora. Y esa mánica flexora es como una especie de retináculo, pero que nace directo del tendón y que abraza al tendón flexor digital profundo, para que estén siempre los dos juntitos pegaditos forever and ever. ¿Ya? Son muy románticos. ¿Ya? Entonces, por palmar, flexores, por dorsal, extensores. Siguiente. Ese es mi hijo. ¿Y por qué le Sí, ahí decía Animal Hospital. Sí, se jura veterinario y acá se cree cirujano humano, dijo que ganaba más plata aquí. Sí. Es sabio. Sí, ¿ya? Entonces, ahora, permiso, dame el mouse por favor. Gracias.
No, menos la cosa tiene Va a sonar fuerte, cuidado. Silencio. El objetivo de esta práctica es analizar los músculos intrínsecos que conforman el miembro torácico del perro. Principalmente su estudio lo vamos a abordar desde el punto de vista estrictamente topográfico, analizando estos músculos por la cara lateral del miembro y estudiándolos posteriormente por su cara medial. Para ello debemos retirar el miembro torácico, separando los músculos extrínsecos que unen el mismo al tronco. Podemos recordar en esta preparación qué músculos extrínsecos son los que vamos a separar para extraer el miembro. En primer lugar, recordamos la situación del músculo latísimo del dorso, cubierto parcialmente por el cutáneo del tronco. También vamos a retirar los músculos trapecios, la porción torácica y la porción cervical. Asimismo, sesionaremos el músculo cleidoencefálico, componente craneal de todo este músculo que conocemos con el nombre de músculo brachiocefálico. Aprovecharemos también para seccionar el músculo homotransverso y proximalmente retiraremos tanto los músculos romboides de la cabeza, del cuello o del tórax y los músculos serratos ventrales, el ventral del cuello y caudalmente el ventral del tórax. Asimismo, aprovecharemos para seccionar los músculos pectorales y una vez identificado el plexo braquial, proceder a la sección del miembro. Entonces ahora podemos ir al otro video. Te coloca en Google anatomía Murcia y la base. Una vez retirado el miembro, podemos apreciar la musculatura que se topografía por toda su cara medial. Empezamos por la región de la espalda y podemos apreciar cómo hemos dejado liberada la cara serrata, la superficie de fijación de los músculos serratos ventrales, tanto del tórax como del cuello. Asimismo, toda la fosa subescapular que se describe en la escápula, apreciamos que queda cubierta por el músculo subescapular, un músculo muy estratificado en la especie canina. Este músculo subescapular se encuentra inervado por este nervio, que es el nervio subescapular, un nervio exclusivamente constituido por fibras motoras. Cranealmente, por esta cara medial, también se puede apreciar el trayecto del músculo supraespinoso, músculo que perfectamente describimos anteriormente por la cara lateral, ocupando la fosa supraespinosa. En relación con este músculo, podemos apreciar el trayecto del nervio supraescapular, nervio que se hará lateral para inervar tanto al músculo supraespinoso como al músculo infraespinoso. En la región de la espalda también podemos apreciar ahora completamente el trayecto del músculo redondo mayor. Este músculo redondo mayor, recordamos que analizamos su porción proximal por la cara lateral del miembro. Sin embargo, advertíamos que veríamos todo su trayecto por la cara medial. Podemos ver cómo este músculo termina en un fuerte tendón que se inserta en la tuberosidad que lleva su nombre en el extremo proximal del húmero. A este músculo llegará también la inserción del músculo latísimo del dorso. En relación con ese músculo redondo mayor, podemos encontrar el trayecto del nervio axilar, nervio que impulsará al músculo cleidobraquial, al músculo redondo mayor y al músculo redondo menor y también el deltoides, como decíamos anteriormente. Pasamos a la cara medial del brazo y podemos apreciar diferentes estructuras vasculares y nerviosas, además de las propiamente musculares. Como músculo superficial de referencia nos encontramos un músculo muy fino que cubre parcialmente la cabeza larga del tríceps. Este músculo fino, que termina en la fascia, recibe el nombre de músculo tensor de la fascia del antebrazo. Está inervado por el nervio radial y, como su nombre indica, además de fijarse en el olecranon del cúbito, principalmente lo que hará será tensar la fascia que recubre a todos los músculos del antebrazo. Por lo tanto, hay que tener presente que dicho músculo nos oculta parcialmente la superficie medial de la cabeza larga del tríceps, cabeza que describimos también anteriormente cuando analizábamos la superficie lateral del miembro.
es en este plano de disección medial cuando también observamos, cubriendo la cara medial del húmero, la porción medial o la parte medial del músculo tríceps del brazo. Por lo tanto, decíamos que el músculo tríceps tenía 4 componentes en el perro, que podemos de nuevo recordar: por la cara lateral, la cabeza larga, la cabeza lateral, la cabeza accesoria y medialmente la cabeza medial. Los 4 componentes se insertan mediante un tendón común en el olecranon del cúbito. Muy importante, por esta superficie medial de la región del brazo, la situación y conformación de este músculo flexor del codo, que es el músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial parte de un tendón que se origina en la tuberosidad glenoidea de la escápula. Desde esta tuberosidad tuberculo-glenoidea de la escápula, el tendón discurre entre ambos tubérculos del húmero y alcanza la cara medial del radio. Este músculo bíceps del brazo podemos apreciar que queda inervado por el nervio musculocutáneo, nervio que también va a prestar inervación al músculo braquial, que observamos también por la cara lateral del miembro, y a un pequeño músculo que se sitúa entre el hombro o en la región del hombro por la cara medial, entre la escápula y el húmero, que es el músculo coracobraquial. Completamos el estudio de las formaciones nerviosas describiendo el trayecto por esta cara del nervio radial. El nervio radial es el más grueso de todos los nervios del plexo braquial y ya advertíamos que se hacía superficial una vez retirábamos la cabeza lateral del músculo tríceps del brazo. Como formaciones vasculares importantes que se describen por esta cara medial del miembro, describir el trayecto de las principales arterias que nutren a estos músculos. En esta preparación que hemos represenado con la T, se observa seccionada la situación de la arteria. Ya, hasta ahí, porque si no después van a terminar tremendamente confundidos. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿será lógico? Si ustedes se dan cuenta, yo les aseguro que al menos el 50, 40% de todo lo que mencionó el profe ahí, usted ya sabía de lo que estábamos hablando. Es más, de hecho, ¿por qué se están arreglando si no hemos terminado? Falta todavía pélvico. Entonces, cuando yo hablaba del tendón del bíceps que pasaba en el surco intertubercular, ¿se acuerdan? Ustedes ya tenían que haber sabido de lo que estábamos hablando. ¿Sí? Y dijo hartas cosas interesantes, porque además de mencionar si el músculo iba por lateral o por medial, además estaba mencionando si es flexión o extensión. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de este video? Lo siguiente, mira. Y quiero que vean esto. Abajo de cada video está exactamente lo mismo que él dijo, pero escrito. ¿Ya? Entonces lo único que yo les pido es que ustedes sean conscientes de que ellos van a utilizar una nomenclatura súper antigua. ¿Ya? Por ejemplo, dijo cúbito, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Pero el resto está absolutamente correcto y usted puede estudiar de ello. ¿Ya? Ahora bien, usted entra a Google y coloca anatomía veterinaria Murcia y le van a aparecer los links directos de los videos, que es eso que está ahí arriba. ¿Sí? Yo igual voy a tratar de mandárselo por internet, pero usted también puede ser un poquito autónomo al respecto. ¿Pero que aparecen en otro video? Sí, usted va a ir eligiendo, porque cualquiera de ellos que usted le parezca aparece músculos masticatorios del perro, del cuello, del tórax, extrínseco, intrínseco, topografía, todo. ¿Ya? Los profes que muestran esta información son como los dioses de la veterinaria a nivel mundial. ¿Ya? Algunos de ellos todavía viven, como el viejito este todavía está vivo, ¿ya? Otros no. Entonces, les insto a que estudien de ello porque es como la fuente viva, ¿ya? Como la fuente primaria para estudiar.